Durante una tranquila noche de octubre de 1984, una brillante joven estudiante fue brutalmente asesinada en su apartamento. El misterio de su muerte perseguiría a la ciudad de Dallas durante décadas. ¿Quién mató a Angela Samota? La policía hizo el espantoso descubrimiento poco después de las 2 de la madrugada del 13 de octubre de ese año, tras una llamada de su novio. Los agentes encontraron el cuerpo desnudo de Angela sobre su cama. La joven había sido violada y había sufrido múltiples puñaladas. En definitiva, una masacre, un asesinato horrible que ninguno de aquellos policías olvidaría jamás. Después de examinar cuidadosamente la escena del crimen, los investigadores notaron que no había signos de entrada forzada, lo que sugería que la víctima le había abierto la puerta a su asesino. Luego también descubrieron mucha sangre en la bañera y en el lavabo del baño. El asesino había intentado limpiarse después de cometer el crimen. Angela había regresado tarde a casa después de una salida con amigos. Esa había sido una velada como muchas otras, pero no sabía que sería la última de su corta vida. Luego de regresar a casa, la joven llamó a su novio con voz preocupada diciéndole que había alguien en su departamento. Luego colgó el teléfono y prometió que le devolvería la llamada en breve. Esa llamada nunca llegó, así que su novio fue a comprobar si todo estaba bien. Cuando ella no abrió la puerta, no tuvo más remedio que llamar a la policía. Angela Samota nació el 19 de septiembre de 1964 en Alameda, California, la menor de 5 hermanos. Cuando tenía 1 año su padre murió y a partir de ese momento fue su madre quien hizo muchos sacrificios para sacar adelante a la familia. Después de graduarse de la escuela secundaria en 1982, Angela se matriculó en la Universidad Metodista del Sur en Dallas, Texas. Eligió el Departamento de Informática e Ingeniería, una facultad poco frecuentada por chicas en aquella época. Por esta razón ella era una de las pocas mujeres jóvenes de su clase, pero esto no le impidió tener una brillante carrera académica y avanzar rápidamente hacia la graduación. En ese momento tenía muchos amigos y comenzó a salir con un chico llamado Ben Mezcal. Era varios años mayor que Angela y trabajaba como gerente en una empresa constructora. Durante sus primeros años de estudio, la joven vivió en un dormitorio con su compañera de cuarto Sheila Wisowski. Los dos se hicieron muy buenos amigos. Entonces Angela decidió alquilar un departamento cerca de la universidad y eligió un complejo residencial a 5 minutos del campus, y para pagar el alquiler buscó un trabajo a tiempo parcial que le permitiera seguir estudiando. La tarde del viernes 12 de octubre de 1984, Angela decidió salir con sus amigas e invitó también a su novio. Pero él tenía que ir a trabajar a la mañana siguiente, así que se negó. Salió con su amiga Anita y su conocido mutuo, un chico llamado Russell. Juntos fueron a varios clubes de la zona y se divirtieron mucho toda la noche, después de lo cual decidieron regresar a casa alrededor de la 1 de la madrugada. Como Angela bebía muy poco, accedió a llevar a su amiga a casa, pero primero los dos dejaron a Russell cerca de su apartamento. Inicialmente, Anita había planeado levantarse temprano para ir a un partido de fútbol a la mañana siguiente, por lo que pidió que la llevaran al dormitorio. Al final de la velada, Angela decidió pasar un rato en casa de Ben, su novio. Pasaron unos 20 minutos juntos, luego ella se despidió de él y se dirigió hacia su apartamento. Vivía a unas cuadras de la casa de Ben. Luego de despedirse de su novia se fue a la cama, pero 10 minutos después lo despertó una inquietante llamada de Angela. Ella estaba muy preocupada, habló en un susurro y le pareció escuchar ruidos de fondo provenientes del otro lado del teléfono. Todo fue muy extraño. Ben le preguntó qué estaba pasando. Angela le explicó que un hombre había llamado a su puerta y le había pedido usar el teléfono y el baño. No dijo si lo había dejado entrar voluntariamente o si él había entrado al apartamento sin su permiso. La joven, con voz cada vez más alarmada, le preguntó a Ben si había alguna tienda de conveniencia con teléfono público cerca. El novio hizo una búsqueda rápida en el directorio y le dio la dirección. Angela le pasó esa información al extraño, luego le dijo a Ben que lo llamaría pronto y colgó. Esa llamada telefónica nunca habría llegado.
Esperó unos 10 minutos y luego la llamó varias veces, pero Ángela nunca respondió, así que Ben se subió al auto y fue a ver la casa de su novia. Tocó la puerta 3 o 4 veces, ruido en la puerta, y luego le gritó a su novia que abriera la maldita puerta, pero un silencio inquietante vino desde el interior de la habitación. Entonces Ben recordó que tenía el teléfono portátil de la empresa para la que trabajaba en el coche, salió a marcar su número y volvió corriendo al apartamento. Escuchó sonar el teléfono durante mucho tiempo, teléfono sonando, nunca nadie contestó esa llamada. Ben pensó que Ángela había acompañado a ese extraño a la tienda, fue allí rápidamente, pero una vez que llegó el empleado le dijo que no había visto a nadie que coincidiera con esa descripción. Ben ahora estaba desesperado, regresó al apartamento de su novia y volvió a tocar la puerta. Aún en silencio, luego, casi resignado, llamó a la policía. Pasó casi media hora antes de que 2 agentes llegaran al lugar. Ben le explicó la situación y le pidió que forzara la puerta del apartamento de Ángela, pero decidieron contactar con el administrador del complejo de apartamentos para preguntarle si tenía una llave de repuesto. Una vez dentro, lo primero que vieron los agentes fue un zapato en el suelo en medio de la sala. Se dirigieron hacia el dormitorio y allí se encontraron ante una escena horrible. Ángela estaba acostada en la cama sin ropa, había grandes manchas de sangre en las sábanas. La policía notó inmediatamente las numerosas puñaladas en su cuerpo, 18 según los resultados de la autopsia. Los investigadores comenzaron a examinar la escena y descubrieron varias manchas de sangre y huellas dactilares también en el baño, probablemente del atacante. No había señales de entrada forzada al apartamento y esto hizo que los detectives pensaran que Ángela había dejado entrar a su asesino. El desconocido había utilizado un cuchillo sacado de la cocina para matar y había dejado numerosos rastros biológicos y huellas dactilares en el apartamento. Sin embargo, los exámenes de todos estos hallazgos no arrojaron ningún resultado. Lo único que identificaron los forenses fue el tipo de sangre del presunto asesino. Se entrevistó a todos los empleados del complejo de apartamentos que pudieran haber tenido acceso al apartamento y luego se examinaron todos los perfiles de hombres que habían sido condenados anteriormente por delitos violentos y vivían en la zona. Al final, sin embargo, toda esa investigación dejó a los detectives sin nada. Posteriormente, la investigación se centró en los amigos y conocidos de Ángela. Ben, el novio de la víctima, fue interrogado varias veces y considerado uno de los principales sospechosos. El joven se vio obligado a contar a la policía todo lo sucedido esa noche, pero no parecía haber ningún punto oscuro en su versión de los hechos. Sin embargo, los detectives no le creyeron y le pidieron que les proporcionara sus huellas dactilares y una muestra de sangre. Los resultados de esas pruebas no dejaron dudas, su tipo de sangre no coincidía con el del asesino, por lo que Ben fue excluido de la investigación. Hubo otro hombre que fue interrogado por los detectives luego de hablar con los amigos de la víctima. Según algunos testimonios, el joven se había comportado agresivamente con ella e incluso en una ocasión la había amenazado con un cuchillo. Sin embargo, incluso en este caso su grupo sanguíneo no coincidía con el del asesino y a partir de ese momento él también fue eliminado de la lista de sospechosos. En definitiva, las investigaciones parecían más complicadas de lo esperado. De momento, los investigadores no tenían nada concreto entre manos. Un joven llamado Russell había pasado la noche con Ángela pocas horas antes de su muerte. El día después del asesinato no pudieron localizarlo. Al investigar más profundamente, los detectives descubrieron que en la mañana del 13 de octubre, Russell había asistido a una boda de unos conocidos, tras lo cual había volado a otra ciudad para visitar a sus familiares. Al día siguiente de su regreso a casa, lo llevaron a la comisaría para interrogarlo. El joven dijo que no tuvo nada que ver con el asesinato, pero los investigadores dudaron de sus palabras. Russell vivía solo y no pudo confirmar que estuviera en su apartamento esa noche. Además, los investigadores descubrieron que el joven estaba enamorado de Ángela. Russell era varios años mayor que la víctima y trabajaba como arquitecto. Los dos se habían conocido a través de amigos en común poco antes del asesinato. Había invitado a Ángela a salir, pero ella estaba ocupada con Ben en ese momento, por lo que se negó. Sin embargo, los dos continuaron viéndose como amigos. Lo que puso a Russell en el centro de la investigación fue el hecho de que abandonó la ciudad casi inmediatamente después del asesinato. En las semanas siguientes,
El joven fue interrogado durante mucho tiempo y repetidamente y cada vez los investigadores estaban cada vez más convencidos de su posible implicación. Algunos detectives estaban casi seguros de que él era el asesino, pero no tenían pruebas para incriminarlo. Hubo una persona que quedó profundamente conmocionada por la muerte de Angela, fue su querida amiga Sheila. Desde la noche del asesinato tuvo tanto miedo de quedarse sola que tuvo que mudarse con sus padres y durante el primer mes después del asesinato incluso durmió en la habitación con ellos. Al mismo tiempo, sin embargo, seguía casi constantemente el progreso de las investigaciones, llamando a menudo a los detectives y reuniéndose con ellos. Sheila les habló de los amigos y conocidos de Angela con la esperanza de que esto les ayudara a descubrir la verdad. Durante una de estas reuniones, un detective le confesó que creía que Russell era el asesino de su amiga, pero añadió que no tenía pruebas suficientes. El policía quería que Sheila lo ayudara a desenmascarar al sospechoso, por lo que le pidió que se reuniera con Russell con un micrófono escondido en su ropa. De esta forma, los investigadores quisieron comprobar si el relato del joven se correspondía con lo que les había contado. El joven le confirmó a Sheila todo lo que le había contado a la policía, pero los detectives no tenían intención de darse por vencidos. Lo llamaron para un nuevo interrogatorio en la comisaría y le ofrecieron someterse a una prueba de polígrafo. Russell aceptó y pasó la prueba con éxito, pero a pesar de ello, los investigadores continuaron considerándolo el asesino de la joven. Estaban tan convencidos de que tenían razón que durante el interrogatorio le mostraron fotos del cuerpo torturado de Angela con la esperanza de que la espantosa visión lo convenciera de confesar, pero Russell continuó insistiendo en su inocencia. Después de 6 meses de constantes interrogatorios, el sospechoso contrató a un abogado y a partir de entonces se negó a comunicarse personalmente con la policía. Los detectives lo pusieron bajo vigilancia las 24 horas. Pero la falta de pruebas contundentes finalmente los convenció de desviar su atención a otra parte. En resumen, una vez más las investigaciones habían vuelto al punto de partida y no parecía haber otras pistas interesantes a seguir. El caso de Angela Samota ocupó ahora todas las páginas de los periódicos y la opinión pública siguió las investigaciones con una atención casi morbosa. Los familiares de la víctima ofrecieron una recompensa de $10.000 por cualquier información que pudiera ayudar a encontrar al asesino, pero tampoco dio los resultados deseados. Entonces surgió otro sospechoso, un estudiante de la misma universidad que Angela. Según los investigadores, ese joven habría escrito cartas llenas de amenazas a la víctima unas semanas antes del asesinato, sin embargo los investigadores no pudieron desmantelar la coartada sólida del joven. Por enésima vez, una pista que parecía interesante se había desvanecido ante los ojos de los detectives. Dentro del departamento, comenzó a cundir cierta desconfianza sobre el avance de esa investigación. Mientras tanto, la presión crecía cada vez más y también la exigencia de justicia de los familiares. Pasaron 10 años y en ese lapso no hubo cambios sustanciales en el caso de Angela Samota. Sheila, su mejor amiga, siguió llamando a la comisaría para preguntar sobre el avance de la investigación. Aunque se había casado y tenía 2 hijos, Sheila no había olvidado el trágico destino que había corrido la pobre Angela y el hecho de que aún no se hubiera encontrado al culpable le había quitado el sueño. Cada vez que iba a hablar con los detectives, le decían lo mismo, nada nuevo. Sheila decidió entonces interesarse activamente en el caso de su amiga. Preguntó a los detectives si habían intentado extraer muestras de ADN del material biológico del asesino. Corría el año 1994 y la tecnología para identificar el material genético había avanzado y la policía la utilizaba activamente. Los investigadores se justificaron diciéndole a la mujer que se habían perdido muchas pruebas y no se podían recuperar. Sheila no quedó satisfecha con esas respuestas y continuó llamando a los detectives con regularidad. Llegó incluso a pagar un laboratorio privado para realizar análisis de ADN de todas las pruebas disponibles. El problema fue que ella era una simple ciudadana y su iniciativa no le dio resultados apreciables. Entonces a Sheila se le ocurrió la idea de obtener su licencia de investigadora privada, pensó que de esta manera podría influir en el curso de la investigación, por lo que comenzó a estudiar mucho y después de varios meses aprobó el examen y obtuvo la calificación.
A pesar de ello, no pudo convencer a los investigadores de reabrir el caso. Sheila continuó haciendo llamadas regulares hasta julio de 2006, cuando se concluyó el caso de Angela. Transferido a una nueva unidad especializada en asesinatos sin resolver. La mujer conoció al detective encargado de la investigación y juntos comenzaron a trabajar en el caso de Angela con entusiasmo. Sheila descubrió que la muestra de ADN encontrada en el cuerpo de la víctima en realidad nunca había desaparecido, sino que había estado almacenada en el laboratorio durante todos esos años. En resumen, ¿le habían mentido los investigadores intencionalmente, tal vez porque había hecho 750 llamadas telefónicas al departamento en 4 años? En cualquier caso, Sheila convenció al nuevo detective para que enviara esa muestra de ADN al laboratorio para ser analizada con las nuevas herramientas de investigación. Tuvimos que esperar un proceso burocrático de 2 años, pero al final los resultados llevaron a un descubrimiento muy interesante. El 14 de febrero de 2008, los detectives recibieron el perfil de ADN del asesino y lo compararon con la base de datos del FBI. Cuando vieron aparecer el resultado en el monitor, se dieron cuenta de que tenían una coincidencia del 100% y después de 24 años finalmente tenían el nombre del asesino. Cuando el detective llamó a Sheila, ella esperaba escuchar el nombre de Russell, el amigo de Angela que durante mucho tiempo se pensó que era el asesino. Pero para su sorpresa, el detective le dio un nombre completamente desconocido. El ADN encontrado en el cuerpo de Angela coincidía con el perfil genético de un tal Donald Andrew Bess. El hombre ya tenía entonces más de 60 años y estaba en prisión por una serie de violaciones cometidas en 1977. Bess había violado a una joven y había recibido 25 años de prisión por ese delito. Como suele ocurrir, había sido puesto en libertad a principios de 1984, después de haber cumplido solo 7 condenas. Bess tenía entonces 36 años, unos meses después mataría a Angela Samota y quedaría impune durante décadas. Después de 1 año, el hombre agredió a otra mujer y fue capturado por la policía, siendo considerado un agravante el hecho de que se encontraba en libertad condicional en el momento del crimen. Donald Bess fue finalmente condenado a cadena perpetua y estuvo en prisión 1 año después del asesinato de Angela. Después de reunir toda la información necesaria, los detectives fueron a interrogar a Bess en la prisión donde estaba recluido. Negó su participación en el asesinato de Angela y dijo que nunca había lastimado a una mujer en su vida. Por supuesto, los investigadores no le creyeron ya que se había encontrado su esperma en el cuerpo de la víctima, pero el hombre no estaba exactamente ansioso por confesar. El inicio del juicio se pospuso hasta el 2 de junio de 2010 debido al ataque cardíaco de Bess unos días antes de la audiencia. El acusado dijo que no había matado a nadie, pero los resultados de la prueba de ADN lo decían todo. Su abogado intentó resaltar sus problemas de salud y su buen comportamiento en prisión para conseguir una sentencia más leve. La fiscalía no estuvo de acuerdo y pidió la pena de muerte. Pero, ¿cómo habían ido realmente las cosas esa noche? Donald Bess ve a Angela en uno de los bares o en la calle y comienza a seguirla hasta su casa, luego llama a la puerta de su apartamento y le pide usar el teléfono y el baño. Probablemente lo deja entrar y luego llama a su novio pidiéndole la dirección de una tienda de conveniencia, dirección que la chica le comunica al extraño. Una vez termina la llamada telefónica, el hombre ataca a Angela, la viola y finalmente la mata de 18 puñaladas. Los detectives creían que el criminal todavía estaba en el apartamento de Angela cuando su novio llamó a su puerta. Para evitar que Angela gritara, el asesino la apuñaló varias veces hasta que la mató. Entonces, Bess pudo salir del apartamento tranquilamente. La historia de violencia contra las mujeres de Bess no comenzó ni terminó esa noche. El juicio recibió mucha repercusión mediática y esto provocó que varias mujeres acudieran a la policía para denunciar la violencia sufrida por los acusados en distintos momentos. Una de ellas, su exmujer, contó ante el tribunal las constantes palizas que sufrió cuando estaba embarazada de su hijo y tras el nacimiento de su hija. El jurado quedó muy impresionado por ese testimonio y finalmente encontró a Daniel Bess culpable del asesinato de Angela Samota y lo condenó a muerte. Intentó apelar la decisión del tribunal varias veces pero fracasó. Donald Bess pasó otros 12 años en prisión y durante ese tiempo nunca se decidió la fecha de su ejecución. La madre naturaleza se encargó de enviarlo al otro mundo en octubre de 2022 con el segundo infarto, esta vez el fatal.
En definitiva, gracias a la perseverancia de Sheila, el culpable del asesinato de su amiga fue encontrado y condenado. Es aleccionador que si Bess no hubiera sido liberada temprano, Ángela aún podría estar viva.